A los 70 años falleció el duque protector, Sebastián, hijo de Pellenfulfeldland. Mientras revisaba sus pertenencias, descubrí una pila de retratos de nada menos que 50. Solo entonces me di cuenta de que, durante cada uno de los 50 años transcurridos desde nuestro matrimonio, la noche de Ixi, había pintado la imagen de su primer amor. Siempre había afirmado que antiguas dolencias hacían imposible la vida conyugal, dejándome sola a cargo de una habitación vacía, marcada con el vergonzoso nombre de esposa estéril. Pero la verdad era que había estado manteniendo su cuerpo puro no para mí, sino para otra mujer. Incluso la hija adoptiva que había criado con tierna devoción resultó ser su hija ilegítima. Tras la muerte de Sebastián, me obligué a reprimir mi dolor y me encargué de todos sus ritos funerarios. Cada detalle del entierro y los asuntos del hogar recayeron exclusivamente sobre mí, y lo organicé todo con el mismo orden que había mantenido durante 50 años. Para el mundo, Sebastián y yo siempre habíamos sido la pareja perfecta. Decían que aunque no le di hijos, nunca había tenido una concubina. Durante medio siglo, yo también lo creí. Hasta que al guardar sus pertenencias encontré un compartimento oculto con una pila de retratos. Todas las pinturas representaban a la misma mujer. Todas databan de Ixi. En total, eran exactamente 50. Fue entonces cuando comprendí que durante 50 años, él había permanecido fiel no a mí, sino a ella. El golpe más cruel fue su última carta. Ignorando mi dignidad como esposa, declaró que el lugar de entierro junto a él se reservaría para la mujer que representaba a Silvia. Escribió, que no pude compartir su lecho ni su vida, compartiré su tumba y su muerte. Y fui el último en enterarme. Me convertí en el hazmerreír de toda la capital. Susurraban, Valentina era esposa y nombre para toda la vida. Sin embargo, al final la rechazan, la degradan a la categoría de concubina, le niegan el derecho a yacer junto a su esposo. Poco después, Estella, la hija adoptiva de Sebastián, vino a presentarle sus respetos. Se quedó inquieta en el salón de flores, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, un destello de compasión los cruzó. Estella era una huérfana que Sebastián afirmaba haber rescatado de la nieve. Me dijo que su dolencia nos impedía tener hijos y me convenció de adoptar una niña. Siempre le había obedecido. Así que crié a Estella a mi lado, educándola con todo mi corazón, formándola en una dama refinada. Sebastián, siendo hombre, nunca se preocupó por sus necesidades, así que fui yo quien realmente la crió. La quise como si fuera de mi propia sangre, la acuné en mis manos y la llené de amor. Tras permanecer inmóvil un buen rato, Estella pareció cobrar valor. Dio un paso adelante con vacilación y dijo, la 9ª princesa está a punto de regresar a la corte, gracias a su alianza matrimonial. Solicita ser inscrita en el registro familiar de Sebastián y ser enterrada junto a su padre después de su muerte. Me limité a mirar a Estella sin decir palabra. Bajó la mirada con un destello de culpa en el rostro y murmuró casi inaudiblemente. Solo quería honrar la última voluntad de mi padre. No debíamos negárselo. Pero permitir que Silvia fuera enterrada con Sebastián no era diferente a declarar al mundo que ella, y no yo, era su verdadera esposa. Con un golpe seco dejé mi taza de té sobresaltada. Estella retrocedió y no se atrevió a levantar la cabeza. Añadió tímidamente, si de verdad amas a tu padre, a tu madre, no dejarás que lleve el arrepentimiento a la muerte. Salió apresuradamente del salón. Solo cuando su figura desapareció, Fait, mi compañera de toda la vida, murmuró indignada, mi señora, una vez fuiste una heroína entre las mujeres, digna de heredar el mando de su padre. Sin embargo, lo dejaste todo por el duque protector y trabajaste arduamente en su casa durante 50 años. Y ahora, incluso muerto, te arrancaría del lugar que te corresponde. ¡Qué injusto! Y esa señorita Estella. Criada con todos tus cuidados, incluso ella te ha dado la espalda. Fait creció conmigo. Ella sabía mejor que nadie cuánto me había entregado a la crianza de Estella. Si podía sentir mi injusticia tan profundamente. ¿Cómo no iba a dolerme el corazón de amargura? Al terminar el funeral, la 9ª princesa regresó a la capital. Su cabello ahora era blanco. Se desplomó llorando ante la tumba de Sebastián. Se desmayó una y otra vez. La historia de su trágico y devoto amor se extendió como la pólvora.
La capital estaba cautivada por el romance entre el joven héroe de guerra y la heroica princesa, mientras que a mí, Valentina, me pintaban como la esposa usurpadora, indigna de su lugar. Nadie recordaba que mi clan Valentina también había sido una casa de mártires, leales hasta la muerte por el reino. La propia Silvia llamó a mi puerta, pidiéndome que abriera el salón ancestral e inscribiera su nombre en los registros familiares. Vestía túnicas blancas de luto. Parecía mucho más viuda que yo. Fue aclamada como una heroína que se había sacrificado por la nación. Casarse con una tierra extranjera por la paz. Los ancianos del clan no necesitaron persuasión, estaban ansiosos por consagrar su nombre de inmediato. Su visita fue solo para verme humillado. Dijo: Valentina, Sebastián y yo estábamos destinados a ser parte de la vida. Ahora no pido nada más, solo compartir su tumba y su muerte. Te ruego que me lo concedas. Sus palabras transmitían reproche. Como si yo fuera el obstáculo egoísta entre ellos. A su lado. La mirada de Estella ardía de una emoción que no podía ocultar. En ese instante de repente noté la forma de Fénix en sus ojos. Tan impactante como el de Silvia. Muchos misterios del pasado se desvelaron a la vez. Con razón Sebastián a veces se perdía mirando a Estella a los ojos. No era una huérfana rescatada de la nieve. Era su hija secreta. Estella debió saber la verdad desde el principio. Pero mientras Silvia seguía atrapada en las tierras fronterizas del sur, Estella no tuvo más remedio que aferrarse a mí para sobrevivir. Ahora que madre e hija se reencontraban. Yo solo me quedé como el tercero redundante. Sonreí levemente y dije: como quieras. El rostro de Silvia se iluminó de alegría. Abrió la boca para agradecerme, pero yo hablé primero. Estella nunca fue realmente la hija adoptiva de Sebastián. Ella es hija de una princesa. Ya que usted, Su Alteza, han regresado en gloria. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para reclamarla abiertamente? Los ojos de Silvia se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Así que incluso te dijo esto? Confundió a Sebastián con mi fuente. No me molesté en corregirla. Estella nos miró a ambos. Y por fin. Ella no lo negó. Entre una madre celebrada como salvadora del reino y una mujer de 60 años confinada en su hogar. La elección era sencilla. Ignoré la mirada culpable de Estella. Simplemente incliné la cabeza para despedirlos. Asunto zanjado. Por favor. Su Alteza. Despídase. Dicho esto, me apoyé en el brazo de Fait y salí del salón. Mientras caminaba por los pasillos de la residencia del duque. Viejos recuerdos me asaltaron. En nuestra noche de bodas, Sebastián había confesado que la enfermedad lo incapacitaba para la vida conyugal. Y me rogó que soportara la soledad. Sabía muy bien lo cruel que era el mundo con una esposa estéril. Aún así, me engañó. Durante 50 años nos comportamos como corteses desconocidos. Y como nunca tuvo concubina, nunca dudé de él. Para proteger su orgullo masculino. Nunca más me atreví a mencionar el asunto del murciélago matrimonial. Pero mucho antes había tenido una hija con Silvia. Por fin lo entendí. No era que mi marido fuera incapaz. Solo era incapaz conmigo. Su corazón siempre había pertenecido a la princesa exiliada en las tierras del sur. Debería haberlo odiado. Pero no me salían lágrimas. Solo sentí que había dedicado mi vida a luchar. Solo para terminar en la ruina, en una amarga tragedia. Recordé la noche de bodas. Cuando me sonrojé y susurré mi voto: que pueda ganar un corazón. Y que envejezca sin separarme. Ahora sé la verdad. Si hubiera sabido que el amor heriría tan profundamente. Habría sido mejor no habernos conocido nunca. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en el año de mi matrimonio. La frontera sur fue invadida. Varias ciudades de los territorios del sur fueron capturadas. Sebastián permaneció en el estudio imperial toda la noche. Ideando contramedidas. Sabía que sus ambiciones eran muy altas. Así que me encargué de cuidar de mi suegra y de los asuntos del hogar.
Para evitarle preocupaciones, al día siguiente regresó a casa en un corcel blanco. Cuando me vio, dijo Valentina. La 9ª princesa se ha ofrecido en matrimonio a las tribus del sur. Deberías agradecerle. Antes de que pudiera responder. Continuó. Ella se sacrifica sola. Para salvar a decenas de miles en el sur. Y para preservar el ejército de Valentina que tu padre dejó atrás. En mi vida pasada, fue Sebastián quien abogó por el matrimonio por la paz. Convirtiendo a Silvia, la 9ª princesa abandonada, en una heroína que salvó al pueblo. Sin embargo, la corte se vio obligada a ceder 13 ciudades y pagar 100 taos y taels de oro a las tribus del sur. El sur había sido el bastión de la familia Valentina durante generaciones. Vivientes juramos con nuestras vidas defenderlo, pero Sebastián lo entregó con tanta facilidad. Silvia. Hija de una criada de palacio. Ya tenía más de 20 años y seguía soltera. Abandonada a languidecer sola en el frío palacio. Este matrimonio era su única oportunidad de cambiar su destino. Sebastián me instó a que le diera esta oportunidad. Afirmando que era por la estabilidad del sur. Pero renaciendo una vez más. No permitiría que la tierra por la que mi padre y mis hermanos sangraron fuera vendida. Lo miré fijamente a los ojos. Sebastián. El sur estaba defendido con las vidas de mi padre y mi hermano. Nunca me rendiré. No esperaba que lo desafiara. Frunció el ceño. Ya eres mi esposa. ¿No puedes simplemente ser una madre adecuada para Estella? ¿Por qué te entrometes en los asuntos del sur? Solté una risa fría. Enviar a una mujer al matrimonio por la paz es un acto de cobardes. Los hijos de la familia Valentina preferirían morir antes que rendirse. Sebastián parecía conmocionado. Me abrazó y dijo. Mi señora. Sé que su lealtad y coraje rivalizan con los de cualquier hombre. Pero Silvia una vez me mostró bondad en mi juventud. Y su vida en palacio ha sido dura. Este matrimonio es su única salida. ¿No pudiste concederle esta oportunidad? Pero Sebastián, ¿fue realmente por gratitud? ¿O fue porque ya te habías acostado con ella? ¿Habías engendrado a su hijo? ¿Y ahora intentaba ocultarlo bajo el disfraz de la paz? Evité su mirada ardiente y dije con frialdad, ¿de verdad sacrificarías 13 ciudades e incontables vidas en el sur solo para cumplir su deseo egoísta? Sebastián retiró la mano. La ira le frunció el ceño. Fue la primera vez que lo vi perder la compostura. Después de ese día, nunca volvió a casa. Tomé mi lanza sellada y comencé a entrenar de nuevo. Mi padre nunca me crió como una simple niña. En tiro con arco tuve una sesión de tiro con arco en tierra. Escritura. Y habilidad marcial. No era más débil que mis hermanos. Pero a Sebastián no le gustaba que manejara armas. Después de regresar a la capital, guardé mis espadas junto con mi dote. Imitando los modales refinados de las damas nobles que asisten a banquetes. Bebiendo vino de imitación y suspirando. Admirando las flores. Ahora entendí que no eran mis armas las que despreciaba. Era yo. En la corte. Las facciones de la guerra y la paz se enfrentaron sin cesar. Sin embargo, mis peticiones para unirme a la campaña no obtuvieron respuesta. Solo más tarde supe que el emperador nunca las había recibido. Sebastián los había interceptado. Para impulsar la alianza matrimonial. Con sus maquinaciones. La facción pacifista prevaleció. Como en mi vida anterior, Silvia recibió el título de princesa de la armonía. Enviado a casarse con las tribus del sur. El día que se emitió el decreto imperial. Sebastián por fin se permitió sonreír. Dijo, mi señora. Quédate en la capital y sé la madre de Estella en paz. Déjame el sur a mí. Amé a Sebastián durante 50 años. Dejando a un lado el odio y el dolor. Dedicándome a ser la esposa y madre obediente. Pero su corazón siempre había pertenecido a otra mujer. Un frío intenso me recorrió desde el cuero cabelludo hasta los pies. Me heló la sangre. Sintió mi frialdad. La sonrisa de Sebastián se desvaneció. Suavizó la voz,
olvídate de la enemistad de tu familia. De ahora en adelante. Solo sé mi esposa. No pude evitar reír. ¿Su esposa? ¿A quién se deja sola durante 50 años? ¿A quién se engaña tan cruelmente? Lo miré con los ojos vacíos, salvo la decepción. Sebastián se puso nervioso. Extendió la mano. Pero la aparté. Sonreí en lugar de enfurecerme. Ahora lo entiendo. Entonces me giré, dejándolo atrás con sus súplicas. En el pasado lo perseguí y lo cuidé. Cocinado para él. Nunca más. Tocando la borla escarlata de mi lanza. Recordé mi vida anterior. Enjaulado en la residencia interior. Si el sur cayera, ¿cómo podría enfrentarme a los ancestros del clan Valentina? Tras la boda, la reputación de Silvia se disparó. El mundo elogió a la novena princesa por su sacrificio. Su patriotismo. Sin embargo, el sur, con 13 ciudades añadidas, se fortaleció cada vez más. Desangró a la corte durante más de una década. Dejó la dinastía tambaleándose. Y yo, cargado con la crianza de Estella, atrapado en la casa, perdí mi oportunidad de reconstruir el ejército de Valentina. Renacido. ¿Debo malgastar mi vida otra vez? Un plan empezó a tomar forma en mi mente. Al día siguiente, fui a las puertas del palacio para solicitar una audiencia con la emperatriz viuda. Ella también provenía de una familia militar. Una vez, una hermana de mi abuela entró en el palacio. El otro permaneció en la frontera. Y rara vez se encontraron. En mi vida pasada. Fue su compasión por mí lo que facilitó el camino de Sebastián hacia un alto rango. Lo elevó rápidamente al título de duque. Esta vez, me llamó con entusiasmo. Se le saltaron las lágrimas al verme. Pero cuando escuchó mi propósito, frunció el ceño. Su Majestad ya ha decretado el matrimonio de la novena princesa. Anularlo ahora traería desprecio. Sabía que no accedería tan fácilmente. Con calma, tras haber superado mi obsesión, dije. Crecí en el campo de batalla. Empapado del arte de la guerra. Mi padre y mis hermanos idearon un plan preciso antes de morir, uno que ahora solo yo conozco. La debilidad del sur se nos presenta abiertamente. Este es el momento de atacar. En mi última vida. Tras conquistar 13 ciudades, las tribus del sur masacraron a nuestro pueblo. Ardieron. Saqueo. Llevando la tierra a la ruina. Los matrimonios pacíficos podrían poner fin a una batalla. Pero nunca acabes con la guerra misma. La determinación en mis ojos conmovió a la viuda. Cuando empezó a vacilar, presenté mi diseño mejorado de la ballesta y describí el plan de batalla. Ella reflexionó. Luego dijo solemnemente. Ve, niña. Haz lo que tengas que hacer. Eres hija del clan guerrero, este es tu deber. Antes de que el enviado de paz pudiera partir, aún no he recibido ningún edicto imperial para la guerra. En cambio, Sebastián regresó con una supuesta huérfana. ¿Cómo podría olvidar que esto ocurrió cuando la novena princesa acababa de regresar del Palacio Frío para prepararse para su boda? Silvia. Invisible y desapercibida. Podría pasar medio año fingiendo enfermedad y aislamiento sin levantar sospechas, lo que le daría una cobertura suficiente para tener a su hijo en secreto. Sebastián afirmó haber encontrado a la bebé abandonada en la nieve. Y esa compasión lo impulsó a salvarla. En mi vida pasada. Su compasión me conmovió. Sentí pena por la niña abandonada. Ahora solo podía reírme de mi propia ingenuidad. Al darme cuenta de cómo me habían tomado el pelo, la mirada de Sebastián hacia el niño era tierna, en consonancia con su habitual actitud distante. Incluso cuando la bebé lloraba, él solo se esforzaba torpemente por calmarla. Sin mostrar la más mínima impaciencia. Me miró expectante esperando que me acercara a ayudarlo. Pero aparté la vista. No quería levantar la mano. En mi vida pasada, me aterraba que el llanto molestara al niño. Así que me apresuré a tomarla.
La acuné contra mi pecho. La mecí suavemente hasta que se calmó. Incluso de noche. Nunca confié a Estella a los brazos de nadie, la abracé yo mismo. La calmé hasta el amanecer. Nunca conocí una noche de descanso completo. El mundo nos elogiaba al duque y a mí por nuestra generosidad. Maravillados de que incluso una huérfana sin nombre de la calle pudiera ser criada como si fuera de nuestra propia sangre. En aquel entonces me deleitaba con la admiración compartida. Me enorgullecía que hablaran de él junto a mí. Ahora, solo puedo sonrojarme de mi propia locura. Al no hacer nada, Sebastián se vio obligado a entregarle el niño a una nodriza. Con un suspiro de alivio, se volvió hacia mí y dijo: Valentina. La niña es inocente. No tenemos herederos propios, criémosla como nuestra hija. Esbocé una leve sonrisa y, bajo su mirada expectante, pronunció dos palabras: no. La expresión de Sebastián se congeló. Invocando la autoridad de un patriarca. Exigió: ¿por qué no? ¿Es mi casa de Sebastián tan débil que no puede criar ni una sola niña? Hablas de la gente del reino. Del sufrimiento del sur, y aún así te negarías a salvar a un bebé. En el pasado. Nunca le había negado nada. Lentamente. Tomé un sorbo de té antes de responder. Porque no tengo tiempo para cuidarla. Sebastián replicó de inmediato. Si te descuidas así día tras día, ¿cómo es posible que no tengas tiempo? Los secretos de Estado no tienen por qué preocuparte. Respondí con frialdad, antes de que pudiera volver a hablar. Me levanté y salí del pasillo. Detrás de mí, resonó la furiosa voz de Sebastián. Valentina. ¿Qué quieres decir con esto? Dame una respuesta clara. Lo ignoré. Lo que realmente despertó mi curiosidad fue cómo reaccionaría una vez que Su Majestad decretara la marcha sobre las fronteras del sur. El día en que Silvia debía partir para su boda, el cielo se volvió en su contra, y la oscuridad se apoderó de él. Estaba sentada en el carruaje. Resplandeciente con su túnica nupcial escarlata. Adorada por la multitud que se reunió para despedirla. Sebastián. Vestido del mismo tono. De pie junto al carruaje ornamentado. Mientras iniciaba su solemne procesión desde las puertas del palacio hacia las murallas de la ciudad, él la seguía a su lado, inclinándose a cada paso. Cantando. Bendiciones para la princesa. Que la alegría sea eterna. El espectáculo conmovió a la multitud, que elogió su devoción y el sacrificio de ella. Una historia de amor, desinterés y de separación por el bien común, conquistó los corazones de toda la ciudad. Justo cuando el carruaje se acercaba a las puertas, un unicornio a caballo galopó hacia adelante, interrumpiendo la procesión. Su Majestad ordena. La novena princesa debe regresar al palacio. La alianza matrimonial queda cancelada. Sebastián y Silvia se quedaron paralizados. ¿Qué significa esto? Señor. El emperador decreta. El ejército marchará hacia el sur para aniquilar a las tribus del sur. Afuera de las puertas. Me senté erguido sobre mi caballo. Mi voz sonó clara al responder en lugar del eunuco. En ese instante el sol atravesó las nubes opresivas, inundando la tierra con una luz brillante. Los rayos brillaron sobre mi armadura plateada. Y vi la conmoción en el rostro de Sebastián. El asombro de Sebastián se transformó rápidamente en rabia. Me gritó: Valentina. ¿Quién te permitió aparecer aquí? ¿Exponerte ante el público? Regresa de inmediato. Temía que arruinara el momento de Silvia. No respondí. En cambio, incliné la cabeza hacia el eunuco. Este sacó otro pergamino de amarillo imperial y proclamó: por decreto de Su Majestad, Valentina, hija mayor de la familia Valentina, es nombrada Gran General del Comando Sur. Ella tomará inmediatamente el mando del ejército y marchará hacia el sur sin demora. Así se ordena. Desmonté. Aceptó el edicto. Y dio gracias. Sebastián. Ignorando descaradamente el decoro. Me arrebató el decreto de las manos. Escudriñando cada palabra antes de exigir.
¿Por qué su majestad cambiaría sus órdenes de la noche a la mañana? ¿Acaso pretende sumergir al pueblo del sur en los horrores de la guerra? El rostro del eunuco se ensombreció. Sebastián. Cuida tu lengua. La voluntad de su majestad es irreprochable. Otra palabra descuidada. Y denunciaré su insolencia. La reprimenda no dejó lugar a discusión. Sebastián bajó el tono y suplicó. ¿Podrías? Señor. Al menos transmítame mi solicitud de audiencia con su majestad Sebastián. Perdóname, esto está más allá de mis posibilidades. El eunuco giró su caballo y se marchó. La expresión de Sebastián se ensombreció. Despojado de su habitual compostura, Silvia parecía dispuesta a consolarlo. Pero con tantas miradas sobre ellos. Se mordió la lengua. Agité mi látigo y ordené al ejército que avanzara. Sebastián y Silvia me miraron fijamente. Ojos llenos de veneno. Esta vez. Cumpliría el último deseo de mi padre y mi hermano. Repeler a los invasores del sur y proteger la frontera. Apenas 3 días después de iniciar la marcha, Sebastián apareció en el campamento. Silvia a su lado. Él reivindicó su derecho de familia a acompañarme. Ella insistió en que quería aprender de mí. Y servir al ejército a su manera. Pero yo sabía la verdad. No soportaba los sofocantes muros del palacio. Y buscó un salvavidas en el campamento. Sebastián era una figura imponente con su armadura negra. Su porte lo suficientemente imponente como para despertar viejos recuerdos. Una vez. Esa brillantez juvenil me había hechizado. Uniendo mi destino al suyo. Condenando mis últimos años a la amargura. Desmontó con un movimiento fluido. Caminó hacia mí. Por una vez. No se volvió para calmar a Silvia. En cambio. Me tomó la mano con suavidad y dijo, Valentina, es mi primera vez en la frontera sur. ¿No me enseñarás dónde creciste? La carpa de mando ya estaba llena de oficiales esperando mi ejemplo. ¿Acaso pensaba conquistarme con su encanto? ¿Socavar mi autoridad con pequeñas artimañas? En mi vida anterior. Quizás me habría dejado llevar por un momento de ternura. Tan imprudente como para abandonar el deber. Pero, ¿eran sus palabras comparadas con el peso de mi causa? Solté la mano y dije con frialdad, tengo asuntos que atender. Tú y la princesa son recién llegados, ¿por qué no se hacen compañía? ¿No se lamentaban constantemente de su amor frustrado? Entonces les daría tiempo suficiente juntos. Una chispa de alegría iluminó los ojos de Silvia. Tiró de la manga de Sebastián. Ella murmuró. Sebastián, no había cumplido mi encomio. ¿Me dejas ir contigo? Dudó. Entonces asintió. Liberados de la jaula del palacio, los dos disfrutaron de su mutua compañía. No regresó hasta bien entrada la noche. A la mañana siguiente, mientras comenzábamos la consulta. Sebastián llegó tarde, tambaleándose. Despeinado y disculpándose. Por respeto a mí. Los oficiales se mordieron la lengua. Pero el desdén persistía en sus ojos. Continué describiendo mi estrategia. La naturaleza de Sebastián no era ningún misterio para mí. En mi juventud, me había cegado su encanto. Solo años después supe que era rígido. Míope. Incapaz de ver con claridad. En el pasado. Debía su título de duque enteramente a la protección que la emperatriz viuda brindó a mi familia. Ahora, sentado entre los mares y al mando del ejército de Valentina. Apenas podía articular palabra. Cuando la falta de posición de Sebastián se hizo evidente, la calidez de Silvia hacia él se enfrió. En cambio, se dedicó a congraciarse con mis lugartenientes. Su temperamento. Lo había comprendido hacía tiempo. En mi vida pasada, ella se desenvolvió con soltura en la traicionera política de la corte sureña, interpretando a reyes viejos y jóvenes por igual. Fue mi teniente quien primero me susurró esta verdad. La pena que sentía por su sacrificio. Nunca lo había dicho en voz alta. Ahora veía claramente que su cariño por Sebastián no había sido más que una máscara. Utilidad.
No amor. Era su verdadera moneda. La puse como asistente de los médicos del ejército, atendiendo a los heridos. Sebastián protestó de inmediato. Silvia es una princesa. ¿Cómo pudiste obligarla a ver los cadáveres de hombres inmundos?, le espeté. En el campo de batalla. No hay distinción de rango ni sexo. Si esas nimiedades la preocupan, entonces nunca debió haber venido. Sebastián se quedó sin palabras. Rara vez perdía los estribos. Pero ese día fue la primera vez que lo desaté. Nos separamos en términos amargos. Mientras Sebastián salía de la tienda de mando. Su voz se volvió suave, casi persuasiva, mientras se dirigía a la esbelta figura que esperaba afuera. Silvia, no tengas miedo. Te ayudaré con esas tareas. A mi lado. La expresión de Leo se oscureció mientras ajustaba la mesa de arena. La esposa de tu esposo sigue aquí. ¿Y aún no puede esperar a tomar el siguiente? Leo era el huérfano que mi padre había adoptado. Que había crecido llamándome hermana a cada instante. Siguiéndome como una sombra. De no ser por mi moderación, Sebastián habría sido golpeado casi hasta la muerte hace mucho tiempo por sus descarados coqueteos con Silvia. Ni siquiera se molestó en bajar la voz. Silvia lo dice claramente para que lo oigan los dos de afuera. Siendo mujer. No soportó la vergüenza. Se secó las lágrimas y huyó. Sebastián gritó su nombre y corrió tras ella. Sin duda para disfrutar una vez más de sus susurrados afectos. Según mi estrategia. El ejército avanzó con un ímpetu implacable. Paso a paso, obligamos al enemigo a cruzar los pasos. Hasta que por fin llegamos a la batalla decisiva. Este era el día que había esperado durante 15 largos años. En mi vida pasada. Cegado por el amor. Había olvidado el peso del deber sobre mis hombros. Nunca lo imaginé. En el último momento el hombre Ion demostraría astucia por una vez. Rodearía desde la retaguardia para atacar nuestro campamento. Mis lugartenientes de confianza ya habían asumido sus puestos. Tenía que proteger el campamento principal y no podía irme. No me quedaba otra opción. Me volví hacia Sebastián. Al menos había entrenado armas de joven. Mejor el que los reclutas novatos. Si liderara tropas para interceptar los refuerzos de Nanjón, la crisis podría resolverse. Pero no preví que Sebastián aprovecharía este momento para hacerme tropezar. Dijo. Con una calma exasperante. Si mi señora promete defender los méritos de Silvia a nuestro regreso a la capital. Entonces me marcharé enseguida. Por primera vez. Realmente quería abofetearlo. Y así lo hice. En nuestra vida anterior, él había cabalgado sobre un césped. Y liderar solo para llevar a Silvia de vuelta a la capital. Pero ahora, con decenas de miles de vidas de soldados en juego. Él negociaría conmigo. Me negué a mirar su mejilla hinchada. Mi voz era fría. Ya que no lo harás. Entonces finjamos que este general nunca llegó. Pero me agarró de la manga. Exigente. ¿A quién más puedes recurrir? ¿Te quedarás de brazos cruzados viendo cómo arruinan nuestra victoria? Me volví y me burlé. Así que sabes que esto lo arruinaría todo. ¿Y has pensado en las decenas de miles de vidas de soldados? En la gente de esas 13 ciudades del sur. Sebastián guardó silencio. Me miró con la mirada perdida. Un profundo cansancio me invadió. No soportaba mirarlo a la cara ni un segundo más. Mi voz sonaba apagada. Si me ayudas. Informaré a su majestad sobre las contribuciones de la 9ª princesa. Pero no inventaré lo inexistente para engañar al trono. Me miró fijamente. Aturdido. Con cuidado, pesadamente. Alisé el cuello de piel de su capa. Hablando suavemente. Sé que el corazón de mi señor pertenece solo a la 9ª princesa. Me miró fijamente. Aturdido. Separó los labios como si fuera a hablar. Sin embargo, no le salieron palabras. Quizás por culpa. Tomó sus tropas y cabalgó durante la noche.
Los refuerzos de Nanjong en la retaguardia aún no contaban con suficientes efectivos. Los derrotaron rápidamente. Pero en la batalla final, una flecha fría me impactó en el pecho, a escasos centímetros del corazón. Cuando desperté, el médico del ejército me había vendado la herida. Mientras tanto, se reunieron varios agentes. Rostros llenos de preocupación. Me dijeron que Silvia se había torcido el tobillo en pleno vuelo. Y Sebastián la estaba atendiendo. ¿Decepción? Sí. Es mucha. Durante 50 años lo amé con todo mi ser. Pero su corazón nunca fue mío. Leo entró entonces. Sentado junto a mi cama. Su preocupación es evidente. Valentina. No le des vueltas. Centrarse en la recuperación. Aunque era 3 años menor, me había cuidado durante mucho tiempo como a un hermano mayor. En mi vida pasada, sus cartas llegaban año tras año. Siempre preguntando por mi bienestar. Verlo me ablandó el corazón. Sonreí dulcemente. Estaré bien. Solo necesito unos días de descanso. Me tocó la frente. Igual que en la infancia. Aún no sabes cómo cuidarte. Quédate en el sur. Y yo me aseguraré de cuidarte. Me llenó el tiempo con historias de nuestra infancia. Aliviando un poco el peso de mi pecho. Después de que él y los demás se fueran. La tienda quedó a oscuras. Solo entonces entró Sebastián. Trayendo consigo el frío de la noche. Me echó la colcha encima y me apretó la frente con la mano. A la tenue luz de la vela, la preocupación en sus ojos parecía genuina. Pero cuando la sombra de la muerte se cernía sobre mí, él había estado atendiendo el tobillo torcido de Silvia. Nunca la ocuparía en su corazón. En mi vida anterior, creía que su cariño por ella solo nacía de la gratitud infantil. Esta segunda oportunidad reveló la verdad. Pistas que antes no veía. En su retrato. Él había escrito. Si no en esta vida, entonces en la siguiente. Todas mis décadas de devoción se habían convertido en una amarga broma. Lo había amado durante 50 años. Sin embargo, no podía compararme con sus 10. Incluso cuando encontré el retrato escondido. Aún me aferraba a una pizca de esperanza de que hubiera un lugar para mí en su corazón. Pero hoy. Toda ilusión se hizo añicos. Ya no quería a Sebastián. En esta nueva vida, le permitiría retomar su antiguo destino. En voz baja, tras haberle hecho una carita a mi tía, dije, cuando volvamos a la capital. Separémonos. Levantó la cabeza de golpe. El pánico se reflejó en su rostro. Valentina. ¿Es un malentendido? Al no responderle se puso furioso. Agarrando la colcha y todo para abrazarme. Una vez dijiste, para conquistar un corazón. Y nunca separarme hasta la muerte. ¿Piensas dejarme ahora? Así que sí, recordó las palabras que le dije en nuestra noche de bodas. Pero su abrazo me apretaba la herida. Y la sangre se filtró rápidamente a través de las vendas. Valentina. El rostro de Sebastián palideció. Gritó desesperado. Atiéndeme. Rápido. El médico entró corriendo. Desempaquetando. Limpiando. Y vendando la herida de nuevo. ¿Acaso su excelencia no sabe que la herida del general solo le atravesó el corazón? No puede soportar tal tensión. El rostro de Sebastián se contorsionó de culpa. No se atrevió a sostener mi mirada. Se humilló. Le preguntó al médico cada detalle de mi atención. Anotando cada punto. Me recordó nuestra vida pasada. Cuando me atendió con cariño durante una fiebre. En aquel entonces confundí esa preocupación con amor. Después supe que solo era culpa. Me ofreció un poco de bondad. Nada comparado con el fervor que derramó sobre Silvia. Por razones que no pude comprender. Se quedó a mi lado los días siguientes, preocupándose por mí. Le dije que no era necesario. Pero no me escuchó. Pensó que mi deseo de separación era solo un ataque de ira. Para tranquilizarme.
Incluso descuidó a Silvia, que se había resfriado. Dijo que no era médico. Que su presencia sería inútil. Y que yo era su legítima esposa. Así que era justo que se quedara conmigo. Cuando Leo vino a verme, el rostro de Sebastián se ensombreció al instante. Acusó a Leo de ser maleducado. De ignorar las buenas costumbres entre hombres y mujeres. Pero Leo nunca había sido de los que hablaban con rodeos. Lo dijo sin rodeos. Con mordaz desprecio. Si de verdad apreciaras a Valentina, no te habrías sentado junto a la cama de otra mujer mientras yacía inconsciente. Sebastián se sonrojó como un tomate. Sin embargo, no pudo articular palabra. Detuve a Leo con una palabra tranquila. Leo. Los asuntos entre él y yo no te incumben. Sebastián parecía herido. Valentina. Dices esto solo para fastidiarme, respondí con serenidad. Leo es el hijo adoptivo de mi padre. Somos como hermano y hermana. No lo creas de otra manera. Las expresiones de Sebastián a menudo denotaban una lastimera queja. Una vez. Esa exhibición podría haberme convencido. Ahora. Me dejó impasible. Al percibir mi determinación, Leo finalmente salió de la tienda. Me dejó sola con Sebastián. Sin nadie mirándome. Sebastián dejó a un lado toda dignidad y cayó de rodillas. Valentina. Ya fue mi culpa. Te ruego que me des otra oportunidad. Lo interrumpí suavemente. Si no en esta vida, que sea en el siguiente instante lo que te dijiste. Los ojos de Sebastián se abrieron de par en par, sorprendido. Debió preguntarse cómo podía saber el secreto que guardaba en su corazón. Pero, ¿no fue ese su último deseo en su última vida? Entró en pánico. Se aferró al dobladillo de mi bata. Valentina. Nunca pensé en ella de esa manera. Créeme. Me liberé. Mi voz era fría. Aunque te juzgué mal. ¿Y qué hay de su hija? Una vez me dijiste que no podías acostarte con una mujer. ¿Cómo llegó a tener a tu hija? Sebastián se desplomó en el suelo. Por fin, sin excusas. Me alisé los mechones sueltos de la sien y dije en voz baja, no te odio. Es solo que yo también deseo ser madre. Una vez. Temí herir su orgullo. Por eso nunca le hablé de hijos. Afirmaba que una vieja dolencia lo incapacitaba para el matrimonio. Y soporté una habitación solitaria. Incluso cuando mi suegra me atormentaba. Incluso cuando las damas nobles de la capital se burlaban de mí como gallina estéril. Lo soporté todo en silencio. Y aún así. Al final. Había estado guardando su fidelidad para otra mujer. Esta vez. No sería tan ingenua. La guerra del sur fue una victoria contundente. Las tribus fueron derrotadas. Obligadas a retroceder a sus fortalezas. Incapaces de resurgir durante una década. El saqueo y la masacre de inocentes ya no plagarían las tierras fronterizas. Marchamos a casa triunfantes. Al presentar mi memorial de victoria, solicité también un decreto de separación. El tribunal se llenó de indignación. Nunca antes una mujer había solicitado el divorcio. Pero mis argumentos eran sólidos. Sebastián se había juntado con la novena princesa. Estaba dispuesto a hacerme a un lado y cederle el puesto. Sebastián le rogó al emperador que anulara el decreto. Pero fue en vano. Lo había negociado con mi mando. Unas pocas palabras desesperadas no pudieron doblegar la voluntad del trono. Por fin. Sebastián llegó a la finca Valentín. Cuando lo volví a ver, apenas reconocí al hombre que una vez fue la imagen misma de la gracia juvenil. Su rostro estaba áspero por la barba incipiente. Su ropa estaba sucia y arrugada sin remedio. En el momento en que sus ojos se encontraron con los míos. Se arrojó a mis pies. Valentina. ¿De verdad piensas dejarme de lado? Una vez juraste que me amarías toda la vida. Retrocedí 3 veces. Amplía la distancia entre nosotros. Si amas a la novena princesa.
Entonces ten la valentía de rogarle a su majestad su mano. No te aferres a mí. No. No, no es así. Eres mi esposa. Me casé contigo. Ella no. Lágrimas y mocos le cubrían la cara. Nunca había visto a Sebastián tan lastimosamente desaliñado. En ese momento mi corazón no dolía por él, sino por Silvia. Había dado a luz a su hija, Estella. Y ahora languidecía en el mausoleo imperial. Si Sebastián hubiera tenido el coraje de asumir la culpa, ella podría haberse salvado. Pero no se atrevió a arriesgarse a la ira imperial. Incluso para ella. Entre Silvia y yo. Yo era la opción más segura. Y así fue. Él me buscó. Siempre le había obedecido. Crié a Estella como si fuera mía. Con cariño y devoción. La forjé como una dama de gracia y sabiduría. Sebastián Patanfuselt Lancy. Se lo dije. Mirándolo a los ojos. Si hubiera sabido que nuestro amor me uniría tanto, preferiría no habernos conocido. Lágrimas de arrepentimiento brotaron de sus ojos. 50 años de enredo terminaron por fin. No me arrepentí de haberlo amado una vez. Pero nunca volvería a amarlo. Renacido. Me negué a ser la mascota enjaulada de una casa. Sería un caballo. Corriendo libremente por las llanuras, anhelaba regresar al sur. A la tierra donde crecí. Poco después presenté una petición. El ejército de Valentina custodiaría la frontera sur de por vida. El emperador me lo concedió. Y me devolvió el mando. Mientras viviera. La frontera estaría segura. La gente del sur conocería la paz. Y sin mí. La carrera de Sebastián se estancaría para siempre en un puesto menor. Silvia permaneció ausente en el mausoleo. Para nunca volver a aparecer. Los dos, una vez exaltados como amantes desventurados, fueron vilipendiados. Sus nombres fueron escupidos. Los narradores llenaron la ciudad de baladas alabando mis hazañas. Mientras desprecio su traición. Vestido con armadura de plata. A horcajadas sobre mi caballo de guerra. Patrullé la frontera. Un ganso salvaje volaba sobre nuestras cabezas hasta que una flecha lo derribó. Giré la cabeza. Allí estaba Leo con armadura negra. Sonriéndome. Una sonrisa radiante bajo el sol. Levantó el ganso y lo ofreció. Un ganso salvaje para el regalo de compromiso. El cielo y la tierra son testigos. Hermana. ¿Te casarías conmigo? Mi corazón se estremeció. Un pedazo se derrumbó en calor. Así que yo también. Había estado en el corazón de alguien. Amado con fuego y conmocionado. Fin. No fue hasta que vi el certificado de matrimonio entre mi esposo y mi cuñada que finalmente entendí por qué mi esposo había postergado tanto conseguir el certificado de matrimonio conmigo. Monté en cólera y los confronté. Mi cuñada se cubrió la cara y sollozó. Se negaba a hablar. Mientras mi esposo estallaba con impaciencia. No lo digas tan duramente. No hay parentesco de sangre entre YNE, Ann y yo. Es más. Nunca recibimos un certificado de matrimonio. Para ser precisos. Tú eres el idiota aquí. Incluso mis hijos, que son desagradecidos, me miraron con malos ojos. Ya basta, de todas formas nunca mereciste a papá, dijo uno de ellos. Son una pareja legalmente casada. Son las víctimas aquí. Tienen que esconderse en las sombras por tu culpa. El otro añadió, sus palabras me hicieron estallar el corazón. Sin embargo, nadie vino a rescatarme. Cuando volví a abrir los ojos, mi esposo me decía una vez más que deberíamos celebrar una boda en lugar de pedir un certificado de matrimonio. Esta vez. Tomé una escoba y los perseguí hasta la puerta. Luego me di la vuelta y fui a la puerta de al lado. Me enfrenté al hombre que tenía delante. Pregunté. ¿Sigue vigente nuestro compromiso? Parte una cuñada. No importa si tenemos o no un certificado de matrimonio. Ofelia, mi futura cuñada y supuesta mejor amiga, dijo en voz baja. Apretando mi mano.
En mi corazón. Eres mi única cuñada. Y en el corazón de mi hermano, eres su único amor. No es suficiente. Además, si hacemos un banquete de bodas, todos a kilómetros a la redonda sabrán que son pareja. Todos te llamarán la esposa del universitario. ¡Qué prestigio! ¿Para qué necesitamos un certificado de matrimonio? ¡Caramba! Cyrus. Estaba sentado cerca con una expresión de fastidio. Pero tanto él como Opelia compartían el mismo brillo ansioso en sus ojos mientras esperaban mi asentimiento. Observaban esta escena familiar. Me quedé paralizada por un momento. ¿Acaso no había muerto? Me giré rígidamente hacia el espejo cercano. El reflejo que me devolvía la mirada era el de una mujer de 20 y pocos años, no el demacrado. Había sido antes una anciana encorvada de unos 50 años. En un instante me di cuenta de que había renacido. En mi última vida. Fue la sincera persuasión de Ofelia lo que me hizo aceptar cortar el certificado de matrimonio. Después de un pequeño banquete de bodas. Me las arreglé para casarme con Cyrus. Después de casarme con él, primero trabajé para pagarle la universidad. Unos años después, también aporté dinero para financiar la educación de Ofelia. Los atendí a ambos como una criada. E incluso le dio a Cyrus un par de hijos extraordinarios. Pero no fue hasta 30 años después que descubrí la verdad. Cyrus y Ofelia no eran hermanos de sangre en absoluto. Se llamaban hermanos en público. Pero en secreto. Hacía tiempo que habían obtenido un certificado de matrimonio. Les había dedicado toda mi vida. Solo para terminar siendo etiquetado como un cabrón y muerto de rabia. Solo de pensarlo me dieron ganas de agarrar el cuchillo nuevo y hacer los pedazos, pero me contuve. Por un lado, si hubiera cumplido mi sueño, diría que renacer fue una rara segunda oportunidad. Por otro lado, sabía que no podía vencerlos físicamente. Así que simplemente me quité la mano de Opelia y resoplé. Bien, había cumplido mi obsesión. Entonces no tendremos un certificado de matrimonio. Los rostros de Ofelia y Ciro se iluminaron de alegría, pero antes de que pudieran hablar, me burlé y continué. Después de todo, no es que me muera por casarme con alguien de tu familia, Julian. ¿A qué te refieres con eso? Cyrus se puso de pie de golpe. Su rostro se retorció con desdén. ¿Crees que es divertido jugar a estos juegos de tira y afloja conmigo? Tantas chicas hacen fila solo para conocerme. Y las rechacé a todas. He sido firme en elegirte. Y aquí estás, enfadada por un estúpido certificado de matrimonio. Déjame decirte, Yara. Mírate bien, eres Ian Orphan. ¿Una universitaria como yo aceptando casarse contigo? Soy yo quien se conforma. No tú. Con razón Cyrus era tan arrogante. Era guapo. Aunque era un estudiante mediocre con malas notas, de alguna manera había entrado a la universidad, un gran orgullo para su familia. Aunque la situación económica de mi familia era buena, durante los últimos 2 años, lo he estado colmando de favores cocinando para él. Lavando su ropa. Limpiando su casa. E incluso gastando mucho de mi dinero en él. Es más, Cyrus tenía razón en una cosa, yo era huérfana y no tenía padres. Estaba en el mercado matrimonial. Eso me hacía poco deseable. Pero Cyrus había olvidado lo más importante, tenía dinero. No exagero al decir que era la única persona en este pueblo de los 80 que podía permitirse comer carne en todas las comidas. Sin mí. ¿Cómo pudieron Cyrus y Opelia ir a la escuela sin ninguna preocupación? ¿Cómo pudieron ascender a la élite? Con ese pensamiento. Mi expresión se volvió aún más despectiva. Dicen que una princesa nunca tiene que preocuparse por encontrar marido. No soy una princesa. Pero aquí todos saben que tengo las mejores condiciones en kilómetros a la redonda. Casarse conmigo haría que la familia de cualquier hombre ascendiera de clase social. Entonces, ¿cómo es que tú eres el que se conforma? Deja de fingir que soy un hombre aunque viva de tu dinero. ¿Una universitaria como tú? No te quiero para nada. Opelia se quedó paralizada. Luego una sonrisa incómoda.
Cuñada. Ofelia. Vamos. Cyrus gritó. No le hagas caso. Espera y verás en 3 días. Vendrá a pedirme perdón. Necesito su dinero. Claro. Pero sin mí, ella tampoco puede mantener ese dinero a salvo. Con eso. Cyrus no me dio la oportunidad de hablar. Entrelazó sus dedos con los de Ofelia y se marchó furioso. Tercera parte, observando sus espaldas que se alejaban y sus manos entrelazadas. Solo pude sentir una amarga ironía. ¿Qué clase de ciego había sido en mi última vida al no ver que algo andaba mal entre ellos? Después de que se fueron. Aunque no estaba nada contento. Porque Cyrus tenía razón en una cosa. Casarme con él había sido un acuerdo mutuamente beneficioso. No solo porque estuviera locamente enamorada de él, y lo adorara. Más importante aún. Lo necesitaba. Para ser preciso. Necesitaba casarme. Mis padres habían fallecido por enfermedad, lo que me dejó una fortuna considerable. Si esto hubiera sucedido 30 años después. Nunca habría necesitado casarme con nadie, pero los tiempos eran diferentes. Los parientes de mis padres estaban obsesionados con mi herencia. Ya me habían buscado pretendientes. Esperando a que me casara para engullir mi dinero. Solo un yerno vivo y capaz podría disuadirlos. Aunque Cyrus no se había mudado oficialmente a mi casa como yerno vivo. Su condición de estudiante universitario significaba que nadie se atrevía a meterse con él. Fue por eso que, en mi última vida, Cyrus y Ofelia se atrevieron a exigir que nos saltáramos el certificado de matrimonio. Aunque odiaba la idea, me las arreglé para aceptar. Solo para conservar la propiedad de mis padres. Dicen que un hombre teme elegir la carrera equivocada. Pero una mujer teme casarse con el hombre equivocado. En mi vida anterior, casarme con Cyrus me había matado. Pero esta vez, si no me casaba con él, ¿con quién podría casarme? Dejando a un lado si quería casarme con alguien, ¿quién estaría dispuesto a casarse con una mujer que ya había tenido una relación? Y a la vez ofender a los parientes codiciosos de mis padres y a una estudiante universitaria. En los próximos días, Cyrus esperó a que me disculpara. Ofelia vino varias veces. Supongo que me ayudó a persuadirme, como lo hizo en mi vida anterior. Pero no abrí la puerta. Estaba demasiado absorto en mis preocupaciones. Demasiado confundido sobre qué hacer como para molestarme en verla, y mucho menos en malgastar mi aliento discutiendo con ella. No fue hasta que oí el ladrido de un perro en la casa de al lado que algo me hizo clic. Cierto. Todavía estaba allí. Maté un pollo. Cociné un plato de sopa de pollo a fuego lento. Me vestí elegantemente. Luego toqué a la puerta de mi vecino. Pero las palabras que había ensayado también se me atascaron en la garganta, y la timidez me impidió decir nada. Tras una larga pausa, forcé una pregunta: ¿nuestra promesa de matrimonio sigue vigente? Ante mis palabras, mi vecino Julián se quedó paralizado. Se rascó la cabeza. Confundido. Y soltó un: ¿en nuestra promesa de matrimonio? ¿Aún cuenta? ¿Qué quieres decir? Apreté los dientes y seguí adelante: debería saberlo. ¿Verdad? Estábamos comprometidos antes de nacer. Aunque nuestros padres ya no están. ¿Recuerdas esa promesa, verdad? Pasé días pensando en casa. Pero nunca se me ocurrió un buen plan hasta que oí ladrar al perro de Julián. Y de repente pensé en él. Julián y yo éramos vecinos. Cuando aún estábamos en el vientre materno, nuestros padres se llevaban de maravilla. Así que bromeaban con organizarnos una trufa infantil. No me disgustaba Julián. Pero siempre pensé que no era alguien de la época feudal. Si me voy a casar, debería elegir a mi propia pareja. Así que me negaría obstinadamente a reconocer a esa trufa. Nuestros padres solo estaban bromeando desde el principio. Así que nunca lo forzaron. Después, los padres de Julián fallecieron. Y con el énfasis actual en la libertad matrimonial, esa trufa me pareció aún más inválida. Pero lo había pensado mucho antes de acudir a él.
Habíamos crecido juntos, no había nada sobre el que yo no supiera. Además, en mi última vida, había sufrido muchísimo con Cyrus. Y Julian incluso me defendió en aquel entonces. Fue una pena que se hubiera tirado a un río y se hubiera suicidado poco después. Si pudiera casarse conmigo podría salvarme e incluso impedir que se quitara la vida. Sería un triunfo para todos. Le ofrecí la sopa de pollo. Créeme, no te arrepentirás de casarte conmigo. Tenía un montón de cosas que decirle para convencerlo. Pero Julián solo sonrió y asintió. Entonces casémonos. Después de decir eso, Julián tomó la sopa de pollo de su mano y la puso de nuevo en la mía. Bébela. He notado que has estado distraída estos días. Has bajado de peso. Me toqué la cara. Has bajado de peso. No me había dado cuenta para nada. Además, en mi última vida, Cyrus siempre decía que estaba demasiado gorda. Que mi cara era demasiado redonda. Me había obligado a comer y beber menos. Y había empezado a creer que realmente tenía sobrepeso. Pero ahora me di cuenta, ante los ojos de alguien que se preocupaba por mí. En realidad, estaba delgada. Me bebí la sopa de pollo de un trago. Quizás fue por las lágrimas en mis ojos. Pero sabía un poco salado. Temía que los retrasos pudieran traer problemas. Tomé la mano de Julián y corrí a buscar nuestro certificado de matrimonio justo después de terminar la sopa. En poco tiempo, ya teníamos en la mano nuestras propias actas de matrimonio. Al ver mi nombre finalmente impreso en el certificado de matrimonio, no pude evitar emocionarme. Lo que había esperado toda mi vida finalmente estaba en mis manos, y no pude contener las lágrimas. Julián entró en pánico. ¿Por qué lloras? Si te arrepientes, no tienes que contenerte. Podemos divorciarnos ahora mismo. Les diré a todos que te obligué a registrarte con ese viejo gorila. Mis sollozos se hicieron más fuertes. Julian se apresuró a añadir, no te preocupes si Cyrus se equivoca. También se lo explicaré. Negué con la cabeza. Lloro de felicidad. ¿Me arrepentía? Claro. Lamentaba profundamente no haberme dado cuenta de lo amable que había sido Julián conmigo en mi vida anterior. Así que me sequé las lágrimas y dije con seriedad, pero de ahora en adelante. Tienes que escucharme sobre todo. Tienes que decirme lo que piensas, nunca te guardes nada. Y nunca te quites la vida. Julián asintió repetidamente. En lugar de irnos a casa de inmediato, empezamos a planear nuestra boda. Nos separamos para terminar las cosas. Uno de nosotros anduvo contándoles a todos sobre nuestro matrimonio e invitándolos a la boda, mientras que el otro buscó a alguien para organizar el banquete. Pronto se escuchó un suspiro bajo. Todos a kilómetros de distancia sabían que me casaba y que iba a celebrar un banquete. En aquellos tiempos, las oportunidades de comer bien eran escasas. Así que todos lo esperaban con ilusión. La noticia de mi banquete de bodas llegó rápidamente a Ciro y Ofelia. Así que cuando salí a preparar las mesas y las sillas para el banquete, Cyrus y Ofelia aparecieron de repente frente a mí, bloqueándome el paso. J.E. Cyrus se burló. ¿Dijiste que no te casarías conmigo? Y sin embargo aquí estás. ¿Preparando un banquete de bodas? Fruncí el ceño. Listo para hablar. Pero Cyrus me interrumpió con un gesto y se disculpó. No estoy realmente enojada contigo, pero como castigo, tienes que cancelar este banquete. En cuanto termine. Ofelia dio un paso al frente y me sonrió, cuñada. No es que queramos que lo canceles por completo, solo que lo reduzcas. Piénsalo, mi hermano acaba de entrar a la universidad. Si exageramos demasiado, la gente hablará de nosotros. Además, hacerlo todo así costará mucho dinero. Mi hermano todavía tiene muchos gastos escolares. Y seguro que tendrán hijos más adelante, así que necesitarán dinero para todo. Así que deberías decirles a todos que no vengan. Invitaremos a unos cuantos familiares a una pequeña reunión. No pude contenerme más. Me senté en una silla ahí mismo y le espeté, Cyrus.
Ofelia, ¿están locos? Estoy gastando mi dinero. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Mi hermano necesita dinero para la escuela, ¿y qué tiene que ver conmigo? No es mi hijo. ¿Entonces se supone que debo apoyarlo ahora? Y otra cosa. No vuelvas a llamarme cuñada. Este banquete de bodas y yo no tenemos nada que ver con ustedes dos. ¿Entiendes? Mis palabras casi hacen enfurecer a Cyrus. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Cómo que no es asunto mío? Estás organizando un banquete de bodas y el novio. Y tu dinero. Son míos. ¿Cómo podría no ser asunto mío? ¿Has perdido la cabeza? Incluso estuve pensando desde que agachaste la cabeza y comenzaste a preparar este banquete. Te perdonaría. Pero si vas a hacer esa locura, te diré que no iré al banquete. Te sugiero que lo canceles ahora mismo. Si no, serás tú el que se avergüence. Antes de que pudiera siquiera llamarlo loco, Cyrus agarró a Ofelia y se alejó. Después de ese incidente, Cyrus no volvió a buscarme. Supongo que pensó que era demasiado arrogante y desagradecido con su amabilidad. Así que debió haber estado planeando encontrar una manera de bajarme los humos. Ofelia. Aunque pasé varias veces. Pero conociéndolos como los conocía, sabía muy bien que Ofelia era solo una mensajera. Cada línea que decía estaba definitivamente escrita por Cyrus. Así que cada vez que Ofelia venía, decía más o menos lo mismo, cuñada. Mi hermano dijo que todo eso era solo una broma. Definitivamente iremos a la fiesta de bodas. Pero cuando llegue mi hermano, tienes que disculparte como es debido. Ya lo has hecho enfadar muchísimas veces. Claramente es culpa tuya. No creas que disculparte es vergonzoso. Una vez que te cases con alguien de nuestra familia, serás la esposa de un universitario y todos te envidiarán donde quiera que te inclines. Y ya empieza la escuela. Date prisa y págale la matrícula a mi hermano. Discutir es una cosa. Pero ya estamos prácticamente casados. Dejaré que esto arruine su matrícula escolar. Por mucho que le explicara las cosas a Ofelia cada vez, se negaba a creerme. Estaba convencida de que solo mentía para obligar a Cyrus a conseguir un certificado de matrimonio conmigo. También estaba ocupado con los preparativos de la boda. Así que, tras negarme a darle el dinero, dejé de prestarle atención a Ofelia. Al principio parecía un poco preocupada. Pero cuando vio las linternas hechas a medida que había colgado, se puso furiosa. Y con los caracteres, ¿qué demonios?, mi apellido y el de Chenjulien. Decidió que solo estaba fingiendo. Después de eso, ya no se molestó en venir a convencerme. El día de la boda llegó enseguida. Y llegó gente de pueblos a kilómetros de distancia. Si no hubiera tenido los jardines de mi casa. Y Julien la tiró al suelo. Nunca habríamos tenido espacio para todos. Para cuando el festín ya estaba a medio terminar. Cyrus y Ofelia finalmente llegaron a Hip bastante tarde. Al ver que todos ya habían empezado a comer, Cyrus estaba furioso. Se paró en la puerta del patio y gritó, a Lara. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste empezar el festín antes de que yo llegara? Come en cuanto terminó de hablar. Los invitados estallaron en shock. Charlaban sin parar, confundidos. ¿Por qué está aquí? ¿No habían roto? Presentarse a la boda después de romper algo definitivamente no cuadra. ¡Qué raro! ¿Por qué la novia esperaría a que su exnovio organizara su propia boda? Mira a Cyrus, hasta viste de rojo. ¿Acaso está aquí para colarse en la boda y robarse a la novia? Tienes razón. Parece un novio. Al escuchar sus comentarios, Cyrus finalmente se dio cuenta de que no era el protagonista de la boda. Mientras tanto, Julien y yo, los verdaderos protagonistas, vestíamos trajes de boda y brindábamos por los invitados. El rostro de Cyrus por fin cambió. A Lara. ¿Qué se supone que significa esto?, espetó. No pudiste esperarme. ¿Así que conseguiste que otra se casara contigo? ¿De verdad te has vuelto loca? Ofelia también estaba en pánico. Cuñada. Ven aquí rápido.
Si este lío continúa, mi hermano se enojará mucho y no podré ayudarte. Fruncí el ceño. Cyrus. Míralo con cuidado. No conseguí que nadie más se casara conmigo. Quiero casarme con Julien. Y deja de mirarme así. Fuiste tú quien dijo que no te casarías conmigo. ¿Quién dijo que querías romper? Ya no tenemos nada que ver. Con quién me case no es asunto tuyo. Eso es imposible, rugió Cyrus, agarrándome la mano como un loco. ¿Cómo pudiste casarte con él? Me amabas tanto. Incluso elegimos la fecha de la boda juntos, ¿cómo puedes simplemente casarte con otra persona? Julien apartó a Cyrus de un empujón y me jaló detrás de él para protegerme. Si están aquí para celebrar. Entonces siéntense. Si están aquí para armar un escándalo, váyanse, que no los despediremos. Era la primera vez que lo veía perder los estribos. A mi lado. Siempre había sido amable, nunca tan enfadado. Ni una sola vez alzó la voz. Cyrus parecía un poco asustado. Pero aún así no se fue. Se quedó a un lado y suplicó. Alara. Sé que me equivoqué. Deja de hacer el tonto, ven aquí. Ahuyéntalo. Somos nosotros los que deberíamos ser marido y mujer. 9. Siempre supe que Cyrus era arrogante. Pero nunca me enojé y él era tan delirante. La verdad lo tenía delante de los ojos. Aún así seguía pensando que solo fingía casarme con Julien para hacerlo enfadar. De hecho, creía que si me decía algo casualmente de mí, me haría perdonarlo de inmediato. Así podríamos volver a planear nuestra boda y nuestra vida juntos. Estaba loco. Ignoré a Cyrus. Entré directo a la casa. Y fui a buscar el certificado de matrimonio que Julien y yo habíamos conseguido. En lugar de enseñárselo a Cyrus, se lo entregué al jefe de la aldea. Jefe de la aldea. Por favor, ayúdenme a demostrarlo. ¿Julien y yo nos casamos legalmente? ¿Qué hicimos mal al celebrar esta boda? El examen de jefe de la aldea y el certificado. Luego fui hacia Cyrus. Cyrus. Alara y Julien ya están casados. Incluso se comprometieron antes. Aunque te guste Alara, puedes seguir así. Un hombre de verdad no arma un berrinche ni molesta a la gente así. Los demás invitados intervinieron, sí. Vete. Solo te estás avergonzando. Cyrus retrocedió unos pasos. Sus ojos estaban fijos en mí. Alara. ¿De verdad quieres que me vaya? Negué con la cabeza. Los ojos de Cyrus se iluminaron. Y Ofelia suspiró aliviada. Sabía que no lo harías, pero la interrumpí. Puedes irte. Pero ese atuendo que llevas puesto lo hice para ti. No creo que merezcas usar algo que hice. Así que quítatelo. Se lo voy a dar a Ban Kai. Ojo de paja. Cyrus se quedó paralizado. ¡Guau! 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 Al oír su nombre, nuestro perro Ban Kai se iluminó y ladró un par de veces. El rostro de Cyrus se oscureció por completo. Finalmente se dio cuenta de que me burlaba de él al decir que no valía ni un perro. Alara. Come tú también. Te pasaste. Resoplé. ¿Qué? Eres un estudiante universitario. ¿De verdad ibas a aferrarte a este atuendo y negarte a quitártelo? Cyrus estaba tan enojado que parecía que iba a desmayarse. Le temblaban las manos. Se arrancó el atuendo y lo tiró al suelo. Te arrepentirás de esto. Dijo entre dientes. Dicho esto, se alejó tambaleándose de la boda. Ofelia dudó un momento. Luego lo persiguió. 10. Ciro y Ofelia se fueron a causar problemas. El banquete de bodas transcurrió sin contratiempos. En nuestra noche de bodas, Julián recogió su edredón y dijo que iba a dormir en otra habitación. Pero lo detuve. Veo lo bueno que eres conmigo. Es cierto que antes tuve una relación con Cyrus. Pero eso ya es cosa del pasado. Ahora estamos casados, así que no tienes que dormir en otro sitio.
Julian seguía dudando. Quizás pensó que me había casado con él solo para vengarme de Cyrus. Le preocupaba arrepentirme más tarde. Se aferró a su edredón. Sin moverse. Fruncí el ceño y seguí adelante. Si no te quedas conmigo, ¿significa eso que no te casaste conmigo sinceramente? ¿Piensas divorciarte de mí más adelante? Julián negó rápidamente con la cabeza. Volvió a guardar la colcha en el armario de inmediato. Luego cerró la puerta. Julián fue increíblemente amable esa noche. Apenas sentí dolor, nada que ver con mi primera noche de bodas. En aquel entonces Cyrus había sido extremadamente duro conmigo. Tanto que casi me desmayo del dolor. Y justo después de que terminara, inventó una excusa para reunirse con Ofelia y ayudarla a repasar sus lecciones. Me dejó sola en la cámara nupcial. Pero en ese momento ni siquiera estaba enojado. En cambio, me arrastré fuera de la cama, a pesar del dolor, para prepararles un bocadillo de medianoche. Cada vez que lo pensaba, me daban ganas de abofetearme. Y no fue solo la noche de bodas. Mi vida después del matrimonio fue mucho más feliz esta vez, ya que ni Julián ni yo teníamos padres vivos. No tenía que madrugar para atender a mis suegros. Ni atender a Cyrus y Ofelia como en mi vida pasada. Podía dormir hasta el mediodía. Luego me levanté a comer el desayuno que Julián me había preparado. Después de vivir tantas vidas. Esta clase de vida era algo con lo que nunca me había atrevido a soñar. Sin embargo, Julián y yo vivíamos en perfecta felicidad. Mientras que la familia de Cyrus se hundía en la tristeza. A los pocos días, Ofelia apareció en mi puerta con una expresión cálida y alargada. Al principio no tenía ganas de abrir la puerta. Pero los sollozos de Ofelia eran tan fuertes que ya habían atraído a una multitud de vecinos. De mala gana. Por fin abrí la puerta. Solo había pasado un mes desde nuestra última vez. Pero Ofelia se veía muy demacrada, incluso tenía heridas en la cara. Me pareció ridículo. Era obvio que Cyrus la había golpeado. Aunque Cyrus era estudiante universitario. Sus conocimientos y carácter no correspondían en absoluto a su estatus. No solo era grosero en su comportamiento, sino que también recurría a menudo a la violencia. Supuse que Cyrus debía haber culpado a Ofelia por no casarse conmigo. Por eso la había atacado. Irónicamente, teniendo plena conciencia de mí mismo. En mi vida anterior, Cyrus pensó que casarse conmigo y tener hijos conmigo había perjudicado a Ofelia. Así que la trató extraordinariamente bien. Como si fuera su primer amor. Nunca pensé que sin mí, el tonto enamorado de la foto también acabaría con su primer amor derrotado. Cuando Ofelia me vio, casi se desploma de rodillas. Hermana. No, Alara. Por favor, ve a ver a mi hermano. Está muy enfermo, por favor. Solo ve a verlo. Odié a Ofelia tanto como a Cyrus. Pero como aún no habían registrado su matrimonio, no se me ocurría ninguna manera de vengarme. Así que ignoré con frialdad la mano de Ofelia. Si está enfermo, busca un médico. ¿Qué puedo hacer? No soy médico. Ofelia se quedó paralizada. Era evidente que había asumido que aunque me había casado con Julian por despecho, debía de seguir amando a Cyrus en el fondo. Al enterarse de que estaba enfermo, pensó que correría a verlo de inmediato y no reaccionaría con tanta frialdad. Ofelia no hizo ademán de irse. Sonreí. ¿Qué? No me digas que tu familia no tiene dinero. ¿Y estás esperando que te dé dinero para un médico? Entonces has venido a la persona equivocada y no a un tonto que tira el dinero. Ante mis palabras, los espectadores estallaron en carcajadas al instante. La cara de Ofelia se puso roja y luego pálida de vergüenza. De repente. Ella gritó. Alara. ¿Cómo puedes ser tan descarada? Tú y mi hermano ya hablaban de matrimonio. Rechazó tantas propuestas de matrimonio por ti. Pero solo porque mi familia no tiene dinero. Te casaste con otra persona sin mediar palabra, ¿no crees que es ir demasiado lejos? Aunque tú y mi hermano no se han registrado. Ya son marido y mujer en la práctica.
Lo que has hecho se llamaba adulterio en la antigüedad, te habrían ahogado en un estanque por eso. Los chismes sobre la castidad femenina son devastadores en cualquier época. Así que los vecinos que veían el alboroto no pudieron evitar susurrar entre ellos. Pensé que algo andaba mal antes, eras tan amable con Cyrus. Sí. Y de repente se casa con Julián. Así que todo es cuestión de dinero. Dios mío. Ya son marido y mujer. ¿Se refiere a Alara? ¿Acaso los comentarios se volvieron cada vez más ofensivos? La expresión de Ofelia se volvió más orgullosa. En lugar de montar en cólera, de repente solté un gemido y caí de rodillas frente a Ofelia. Ofelia. ¿Por qué inventas esas mentiras? He sido tan amable contigo, ¿cómo puedes decir eso de mí? Es cierto que salí con tu hermano. Pero aquí todos saben que estabas presente cada vez que nos vimos. Ahora dices que ya éramos marido y mujer, ¿qué quieres decir con eso? ¿Insinúas que los tres estábamos juntos de esa manera? Por muy aguda que fuera Ofelia. Era solo una chica de 18 años, no rival para alguien como yo. Que había liderado durante más de 50 años y tenía la piel dura. Tartamudeó de inmediato. No, o sea, lo soy. Nuestra familia Julian ya te veía como nuera. Esa respuesta solo me hizo llorar más fuerte. Ofelia. Añadirías que el día que tu hermano rompió conmigo, algunos vecinos también debieron oírlo. Tu hermano dijo que podíamos casarnos. Pero no pudimos registrarnos para obtener una licencia de matrimonio. ¿Qué me pasa? ¿Alara? Si no obtenemos una licencia. ¿Se supone que debo ser la concubina de tu familia Julian? ¿Será porque ahora es universitario que puede casarse con otras mujeres? Ofelia retrocedió varias veces. Podríamos haber hablado de registrarnos para la licencia. ¿Cómo pudiste casarte con otra persona así como así? Así como así. Julian salió por la puerta. Alara y yo nos comprometimos hace mucho tiempo. Tu familia acaba de mudarse aquí. Así que tú no lo sabes, pero todos los demás vecinos lo saben perfectamente. Tu hermano intentó engañar a Alara para que entrara en su casa como concubina. Alara se negó y cumplió su promesa de casarse conmigo. ¿Qué tiene de malo? Con Julián a mi lado, hablé con aún más confianza. Ofelia no se atrevió a decir ni una palabra más. Se cubrió la cara y salió corriendo. Gracias a nuestras palabras de hace un momento. Los vecinos finalmente entendieron la verdad. Yo no era una mujer caprichosa que saltaba de un hombre a otro, era Cyrus quien había hecho algo terrible. Julian me tomó la mano. Alara. Te han hecho daño. Vamos a la policía ahora mismo y hagámosle pagar. Estaba a punto de asentir cuando los vecinos me tiraron de la mano y me persuadieron con vehemencia, Alara. Definitivamente te han tratado mal. Pero Cyrus es un estudiante universitario y probablemente algún día se convertirá en un alto funcionario. Dicen que la gente común no debería pelearse con los funcionarios. No pueden seguir causando problemas. Exactamente. Cyrus siempre ha sido muy bueno con su hermana. No se puede tirar un huevo a la piedra. Tú y Julian tienen dinero. Pero al fin y al cabo son gente común y corriente. En fin, me voy. Todos saben la verdad, así que olvidémonos de ir a la policía. Julián me apretó la mano. Aunque tenga que ir a la cárcel. Aunque tenga que morir. No dejaré que te hagan daño. Bajé la mirada. De hecho, desde que renací, querido vengarme de Cyrus y Ofelia a cada instante, pero ¿cómo? ¿Se suponía que debía andar diciendo que tenían una relación inapropiada? Sin pruebas. ¿Quién me creería? Después de pensarlo bien. Finalmente impedí que Julián fuera a la policía. Lo arrastré dentro de la casa y le dije con firmeza, no vayamos a la policía. En cambio, hagamos también el examen de admisión a la universidad. La expresión de Julián decayó. Suspiró. En realidad. Ya lo tomé una vez. Pero no lo aprobé. Quizás no fui lo suficientemente capaz. En mi última vida.
Había estado tan concentrado en Cyrus que no tenía ni idea de que Julian también había hecho el examen de admisión a la universidad. Al ver su rostro abatido, le di una palmadita en la mano. No te preocupes si ese inútil de Cyrus puede entrar a la universidad. Tú sí que puedes. Además, estudiaremos juntos y nos controlaremos. Sin duda lo lograremos. Estaba claro que Julián seguía sin querer hacer el examen. Pero él asintió con la cabeza como siempre. Está bien. Te escucharé. No estaba presumiendo. En mi vida anterior. Para tener más en común con Cyrus. Había estudiado muchísimo. Incluso hice exámenes de práctica. Y a veces mis calificaciones eran más altas que las suyas. Así que estaba segura de que podría entrar a la universidad. Y de que también podría ser la tutora de Julián. Siempre y cuando no fuera demasiado tonto. Sin duda aprobaría. Compré materiales de repaso y estudié por mi cuenta mientras le daba clases particulares a Julián. Fue solo cuando empecé a darle clases particulares que me di cuenta de lo inteligente que era. Dada su capacidad, sin duda entraríamos a la universidad. En los días siguientes, Julián y yo nos concentramos por completo en estudiar, ignorando todo lo demás. No fue hasta una semana antes de que empezaran las clases que la llegada de Cyrus y Opelia volvió a perturbar mi tranquila vida. Cyrus parecía ansioso. En cuanto abrí la puerta, jaló a Opelia y se metió dentro. Alara. Sé que me equivoqué. Estoy dispuesta a solicitar una licencia de matrimonio contigo. Divórciate de Julian ahora mismo. Luego lo registraremos. No me importará tu matrimonio con Julian, podemos estar tan bien como antes. ¿De acuerdo? Claro que sabía que Cyrus no lo sentía de verdad. Me sentí molesto. Deja de fingir. Solo intentas volver conmigo porque la universidad está a punto de empezar. Y quieres que te apoye durante los estudios. ¿Verdad? Te lo diré claramente, es imposible. Julián y yo tenemos una relación estupenda. Nunca nos divorciaremos. Después de decir eso, abrí la puerta de nuevo. Sal. No me hagas decirlo 2 veces. Pero en lugar de irse, Cyrus y Opelia intercambiaron una mirada y asintieron. Antes de que pudiera reaccionar, Cyrus sacó un cuchillo y me lo puso en el cuello. Opelia cerró la puerta rápidamente. Los dos me ataron a una silla. Habiendo luchado tanto por renacer, apreciaba profundamente mi vida. Así que intenté mantener la calma y dije: Cyrus, te esforzaste mucho para entrar a la universidad. ¿De verdad vas a arruinarte por mí? Además, mi esposo volverá pronto. Lo que estás haciendo es ilegal, tienes que pensarlo bien. Opelia se burló. Deja de fingir. Vimos a Julián cuando llegamos. Nos escribiste por conteo. Y desde la dirección. Va al mercado. No volverá pronto. Cyrus frunció el ceño. ¿Por qué pierdes el tiempo hablando con ella? Vayamos al grano. Me puse nervioso. ¿Qué quieres exactamente? Si es dinero. Cyrus no me respondió. En cambio, empezó a desabrocharse el cinturón sin decir palabra. ¿Dinero? No quiero tu maldito dinero. Lo que te quiero es a ti. Siempre y cuando pueda acostarme contigo. Entonces diles a todos que me sedujiste. Seguro que le creerán a una universitaria como yo. No a una mujer tan puntual como tú. Cuando Julián llegue a casa, por mucho que le gustes, seguro que se divorciará. Después del divorcio me casaré contigo. Todo lo que tienes será mío. Y entonces tendrás que seguir apoyándome obedientemente en la escuela. Y esperarme el resto de tu vida. En cuanto oí, esperarme el resto de tu vida. Los recuerdos de todo lo que pasó en mi vida pasada pasaron ante mis ojos como una presentación de diapositivas. No. En absoluto. No soportaba vivir así ni un día más. Luché como una loca y grité pidiendo ayuda. Pero apenas había emitido un sonido cuando Opelia me tapó la boca con la mano. Hermano, date prisa.
Los dos me sujetaron con fuerza. Me dejó sin poder emitir un solo sonido. Justo cuando creía que estaba perdido, la puerta principal cerrada, se abrió de golpe con un fuerte golpe. Julián arrancó a Cyrus de mí, y lo arrojó contra la esquina de la pared. El sonido de Julián pateando la puerta conmovió a muchos vecinos. Julián se quitó el abrigo y me lo echó encima. Me azota suavemente, ya está bien. Se acabó. Escucho su voz familiar. Finalmente dejé escapar un suspiro, pero mi ropa estaba desarreglada. Y no pude evitar preocuparme de que me malinterpretara. Me apresuré a explicarlo, no lo permití. Llegaste justo a tiempo. Él no llegó. Julián asintió. Te creí. Y sinceramente. No importa si lo hizo o no. Solo siento compasión por ti. No te culpo porque todo esto es culpa mía. No te protegí bien, lo que te hizo pasar por esto. Cyrus hacía muecas de dolor. Pero no se atrevió a decir ni una palabra. No era rival para Julián. Es más, con tanta gente observando, Ofelia claramente sabía que no debía causar problemas. Rápidamente ayuda a Cyrus a levantarse. Intentaba escabullirse. Los vecinos se dieron cuenta de inmediato de lo sucedido. Se abalanzaron sobre Ciro y Ofelia para bloquearles el paso. Y alguien incluso fue a buscar al jefe de la aldea para pedirme justicia. Ciro hinchó el pecho desafiante. Alara me pidió que viniera. Estábamos teniendo una aventura, y tener una aventura no es un delito. Quítate de mi camino. Soy estudiante universitaria. Ofelia asintió frenéticamente. Sí. Sí. Puedo probarlo. Fue Alara quien nos llamó. Dijo que extrañaba a mis hermanos. Él fue quien inició todo. No cometimos ningún abuso sexual. Antes de que pudiera terminar. El jefe de la aldea la interrumpió. Señaló el cuchillo en el suelo y una cuerda cerca. ¿Te pidió que vinieras? ¿Te pidió que trajeras un cuchillo y la ataras también? ¿Y si estaban teniendo una aventura? ¿Qué haces aquí? Su hermana. ¿Nos tomas por tontos? Cyrus. Eres el primer estudiante universitario de nuestro condado. Teníamos tantas esperanzas en ti. ¿Así nos lo pagas? Julián. Después de instalarme, caminé hacia el jefe de la aldea. Jefe de la aldea. Todos vieron lo que pasó. Entró ilegalmente en mi casa e incluso intentó agredir a mi esposa. Este asunto debe denunciarse a la policía. Lo demandaré hasta el final. Aunque me cueste todo lo que tengo. En cuanto escuchó la denuncia a la policía, Cyrus perdió la cabeza por completo. Gritó que no podían llamar a la policía. Luego agarró una pesa de una báscula cercana y la estrelló contra la nuca de Julián sin pensarlo 2 veces. Grité, cuidado. Tan fuerte como pude. Pero era demasiado tarde. Julián se desplomó en el suelo. Flácido e inconsciente. 17 tenía tanto miedo que pensé que mi alma saldría volando de mi cuerpo. Pero me dije a mí mismo que no podía entrar en pánico. Reprimí el miedo. Y con la ayuda del jefe de la aldea, llevé a Julián de urgencia al hospital. Afortunadamente, ya estaba completamente recuperado. El destino estaba de nuestra parte. Aunque Julián había perdido mucha sangre, los médicos solo encontraron una conmoción cerebral leve. Julián permaneció inconsciente durante varios días. Pero por fin despertó. Lloré tanto que apenas podía respirar. Para consolarme, Julián incluso esbozó una leve sonrisa. Mientras estaba inconsciente no dejaba de tener sueños, todos muy vívidos. ¡Qué interesante! Pero tienes que prometerme que las tomarás como anécdotas divertidas. ¿De acuerdo? No te enojes. Dejé de llorar. ¿Qué clase de sueños? Julián pensó un momento. En los sueños. No eras mi esposa. Te vi. Embarazada con una barriga enorme. Saliendo a trabajar al campo temprano por la mañana. Estabas terriblemente delgada.
Pero tenías una barriga enorme. Me dio tanta pena que no pude evitar ir a ayudarte. Pero en lugar de eso, hice que tu marido te gritara. Me quedé paralizada. No era un sueño, era algo que realmente había sucedido en mi vida pasada. Lo presioné con urgencia, ¿y luego qué? ¿Con qué más soñaste? Al ver que no estaba enojada. Julián continuó. El sueño era un poco borroso. Pero recuerdo que estaba tan enojado que fui a buscar a tu esposo. Fue como si me hubiera robado algo. Y le exigí que me lo devolviera. Pero se negó. Y al final, me dejó inconsciente y me arrojó al río. Julián rió suavemente. Supongo que te robó. Quería que me lo devolviera. Sentía el corazón como si lo estuvieran zarandeando en un mar tempestuoso. ¿Será que en mi vida pasada, Julián no se había suicidado? ¿Pero había sido asesinada por mi supuesto esposo? Un pensamiento aterrador cruzó mi mente. Pero no se lo conté a Julián. En cambio, inventé una excusa para ir a cocinarle y huí del hospital a toda prisa. No fui a casa. En cambio, fui a la comisaría a ver a Cyrus. Cuando me vio, casi se echó a llorar. Me equivoqué. Me equivoqué. Ya no quiero nada, por favor. Déjame ir, Alara. Nada de esto es culpa mía. Todo fue culpa de Ofelia. Ella fue quien lo sugirió. Toda la culpa debería recaer sobre ella. Por favor, ve y defiende mi causa. En mi vida anterior, fue bajo la firme persuasión de Ofelia que acepté no registrar nuestro matrimonio. Después de un pequeño banquete, me casé con Cyrus sin la licencia correspondiente. Me da igual. Ignoré los sollozos de Cyrus y le grité con dureza. ¿Robaste la carta de admisión de Julian a la universidad? Cyrus ya estaba muerto de miedo. Lo admitió enseguida. Resultó que Julián fue quien entró a la universidad. Ofelia ayudó a Cyrus a robar la carta de admisión de Julián. Más tarde, cuando Julián volvió a presentar el examen de admisión a la universidad y descubrió la verdad, fue a confrontar a Cyrus, solo para ser asesinado por él. Finalmente Atinka satisfizo mi obsesión. Comprendí toda la verdad. Afortunadamente Atinfuli. En esta vida, aún había tiempo para arreglar las cosas. Medio mes después, Julián se había recuperado lo suficiente como para recibir el alta hospitalaria. Pero no recordaba nada de lo que había mencionado en su delirio. En cambio, pareció sorprendido y dijo: Cyrus robó mi carta de admisión. ¿Y lo condenaron a muerte porque combinaron los cargos con su delito de agresión sexual? Asentí. Sí. Y Ofelia fue condenada a 30 años de prisión como cómplice. El veredicto ya se ha emitido. Además, Atinful llenó mi obsesión. Cyrus y Ofelia estaban tan asustados bajo custodia que no solo confesaron sus crímenes, sino que también admitieron su relación. Resulta que fingieron ser hermanos en apariencia. Pero ya actuaban como marido y mujer en secreto. Así que no solo fueron castigados por la ley. Pero sus padres también se sintieron obligados a irse de la ciudad de la noche a la mañana, ni siquiera podían quedarse allí más tiempo. Julián seguía en shock. Pero no esperaba que alguien tan honesto y directo como él reaccionara con tanta vehemencia ante esto. Simplemente le entregué su carta de admisión. No fue hasta que tuvo en sus manos la carta que le pertenecía por derecho que llegó a su sentencia. Me abrazó y dijo: Cariño, eres mi estrella de la suerte. Si no fuera por ti, nunca me habría enterado de que entré a la universidad hace mucho tiempo. Hablar del veredicto me llenó de sentimientos encontrados. Cyrus nos tuvo a Rue y a mí toda la vida, e incluso mató a Julian en esta vida. Tuvo que pagar con su propia vida. Ofelia me mantuvo en prisión y me hizo sufrir durante 30 años, así que merecía pasar 30 años en prisión para expiarlo. Esta debe ser la ley de causa y efecto. Poco después, la sentencia de muerte de Cyrus se ejecutó. Julian tomó su carta de admisión y fue a la universidad. Lo acompañé y alquilé un apartamento cerca del campus. Como no tenía una familia numerosa que cuidar, pude concentrarme plenamente en mis estudios.
Un año después, también logré entrar a la universidad. Juntos. Julián y yo abrazamos la hermosa vida que nos pertenecía. Fin.